Mi nombre es Denise Rivera Gómez y voy a presentar la biografía de Benito Juárez y el cómo se relaciona con la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reformas y el Segundo Imperio y la República restaurada. Nació en 1806 en Galata, Oaxaca, y pasó su infancia en labores de campo y solo hablaba zapoteco. En 1818 salió de Guelatao a estudiar a la capital del estado. En 1821 ingresó al seminario en donde estudió gramática lineal y teología moral, para después estudiar la carrera de jurisprudencia y se recibió como abogado en 1834. Fue electo diputado, pero gracias a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interno. Al principio Juárez era un funcionario leal a Santa Anna, pero cuando él huía de la invasión le prohibió la entrada a Oaxaca, por lo que cuando Santa Anna volvió a ser presidente ordenó la detención de Juárez. Fue desterrado a Cuba y después a Nueva Orleans. Ahí se juntó con otros exiliados que deseaban la separación de la Iglesia y el Estado. Tras la derrota contra Estados Unidos, Lucas Alamán, ambos invitaron a Antonio López de Santa Anna a gobernar nuevamente. Este se convirtió en un dictador, eliminó al Congreso, persiguió y destruyó a los principales liberales y gastó fortunas en organizar fiestas y bailes. Para recaudar dinero decretó impuestos absurdos, le vendió a Estados Unidos la mesilla a cambio de 10 millones de pesos. Tras esto, los liberales se rebelaron contra Santa Anna mediante el Plan de Ayutla, en el cual establecieron el desconocimiento como presidente. Después de la derrota de Santa Anna, los principales liberales hicieron una serie de propuestas radicales para quitarles el poder a la Iglesia. Juan Álvarez y Ignacio Comonfort propusieron quitarles el derecho al voto a los miembros de la Iglesia. Ignacio Comonfort propuso quitarles el control a los cementerios, el matrimonio y el registro de los recién nacidos. Miguel Lerdo de Tejada propuso vender los bienes de la Iglesia para sacar al país de la bancarrota. Constitución de 1857. Se retomaron estas leyes para la elaboración de una nueva constitución. La mayoría de estos artículos estaban orientados hacia la modernización del país. Muchos miembros de la Iglesia se opusieron, pues afectaban a los privilegios que tenían. Se estableció la República y 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Gracias a la Constitución, los poderes civil y eclesiástico se enfrentaron. Mediante el Plan de Tacubaya desconocían la Constitución. El presidente Comonfort apoyó a Zuloaga y mandó a encarcelar a Benito Juárez. Zuloaga desconoció a Comonfort y se proclamó presidente. Comonfort liberó a Benito Juárez y asumió la presidencia de México. Gran parte de la Iglesia y el ejército rechazaban la Constitución, pues afectaban a sus fueros y propiedades. En 1861 terminó esta guerra con el triunfo liberal. Las leyes tuvieron fuerte influencia en la separación de asuntos públicos y religiosos. Tras las guerras, la situación económica era crítica, por lo que Benito Juárez propuso la suspensión del pago de la deuda externa durante 2 años. Tras esto, Francia, Inglaterra y España exigieron el pago. Si no cumplían, amenazaron con invadir México. En 1862, los 3 países llegaron a Veracruz. El presidente negoció y logró que ingleses y españoles retiraran sus flotas. Francia no aceptó y desembarcó sus tropas. El gobierno de Benito Juárez intentó detener el avance de los invasores. El ejército liberal en Puebla logró una importante victoria, pero Napoleón envió 30,000 soldados. Los franceses tomaron la Ciudad de México. Convocaron una asamblea formada por conservadores, proclamaron la creación de un imperio mexicano y le ofrecieron en el trono a Maximiliano de Habsburgo. 2 años después, Maximiliano y su esposa llegaron a México para ocuparse del gobierno monárquico. Los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. La falta de apoyo debilitó al imperio y los liberales pudieron recuperar los territorios. Tras el término del Segundo Imperio, inicia la República restaurada. Benito Juárez logró organizar elecciones para la formación del Congreso y elegir un presidente. Juárez presentó la candidatura y ganó. Su gobierno tuvo la intención de expandir la educación pública. Se fundaron las escuelas. En lo político se tomó en cuenta la Constitución de 1857. En 1821 consiguió reelegirse, pero fue breve debido a su muerte. Entra Lerdo de Tejada, en quien su gobierno consistió en que la separación de la Iglesia y el Estado fueran correctas, y estableció el Senado. Quiso reelegirse, pero fue intervenido por la Suprema Corte. Después de la derrota de Lerdo de Tejada, entra Porfirio Díaz. Su primer periodo comienza el 5 de mayo y inicia la etapa conocida como el Porfiriato.